El día de hoy, gente, me encuentro nuevamente en la montaña haciendo fotografía macro y quiero compartir con ustedes esta aventura fotográfica del día de hoy. Vamos a ver con qué nos encontramos, ya que las lluvias han comenzado acá en Costa Rica, donde me encuentro en estos momentos, y han comenzado a salir, aparte de muchos insectos, arácnidos y otro tipo de animalitos pequeños, han comenzado también a salir pequeños hongos. Entonces vamos a ver si nos encontramos por ahí alguno para hacerle fotografías. Ando por acá ya mi equipo para fotografía macro listo, así que voy a proceder a mostrárselos y comenzamos con la búsqueda de pequeños modelos para fotografías, así que comencemos. Bueno, gente, este sería el equipo que vamos a estar utilizando el día de hoy para estas fotografías macro. Por acá, como pueden ver, este difusor es ya un poco más grande al que utilizaba anteriormente. Este lo hice igualmente con el mismo material que hice el otro, con un material que se utiliza en los gaveteros plásticos. Ahorita se los muestro para que lo vean más a detalle cómo es que lo monto yo en la cámara, ya que creo que en otros videos no he mostrado cómo es que lo coloco acá en lo que es el lente. Entonces, bueno, esto sería lo que es el difusor. Tengo este otro por acá en forma de domo que me ayuda mucho también en algunas situaciones en las cuales ocupo tener una luz un poco más difuminada. Luego, lo que es el lente, estoy utilizando por acá el Oshiro 60mm ultra macro y también ando por ahí el OHA 25mm ultra macro, que ese ya tiene un aumento el triple de este, entonces ya es para cosas muy pequeñas. Luego, amigos, por acá lo que es la cámara, ando lo que es la Nikon D7000 que utilizo siempre para este tipo de fotografías. Ando por acá esta lucecita, que es una luz que se utiliza en cámaras GoPro, es una luz sumergible, me ayuda mucho, ya que vean, tiene una muy buena luz y eso me ayuda mucho a la hora de yo ver por el visor. Este lente, al utilizar yo un diafragma en 8, que es el que ando utilizando el día de hoy por acá, ya uno pierde mucha visibilidad a la hora de hacer las fotografías. Entonces lo que es esta lucecita me da muy buena iluminación. Y bueno, luego por acá lo que es el flash, este es de la marca Neewer y con este obtengo muy buenas fotografías. Este es un poco más avanzado que el otro que he estado utilizando, que han ustedes visto ahí en los videos. Las configuraciones de la cámara, ando por acá lo que es una velocidad en 160, un ISO en 100 y luego lo que es el diafragma, como les dije, en 8 o en 5.6, es que lo utilizo siempre con este lente. Al igual que con otros lentes para fotografía macro, siempre es bueno utilizar un diafragma algo cerrado para tener mayor enfoque. Vean, amigos, por acá tenemos al primer modelo del día. Por acá también andaba muy cerca una arañita saltadora que brincó por acá al suelo, ahorita la busco. Pero bueno, vamos a hacerle unas cuantas fotos a este animalito que tenemos por acá. Vean que el tamaño es algo grande, entonces no vamos a utilizar el máximo aumento de este lente que estamos utilizando, que es el Oshiro 60mm ultra macro. Tiene unos detalles lindísimos en las patas delanteras este animalito. Vamos a ver si lo puedo retratar por acá con una foto. Vean, amigos, por acá tengo la segunda arañita saltadora del día. La primera antes se escapó y esta, bueno, vamos a posicionarla por acá en esta hoja. Está bastante inquieta, hay que tratar de cansarla. Esta especie nunca la había visto. Vamos a activar el flash, ya que este flash, eso es lo que no me gusta, este flash se desactiva cuando uno no lo está usando. Entonces él automáticamente se apaga como para ahorrar batería. Por ahí ya le estoy haciendo unas, pero esta arañita no quiere colaborar. Vamos a ver aquí. Ahí tengo una, otra. Como no tengo un fondo ya en el cual se vea el cielo azul, entonces lo que voy a utilizar es esta tela para ponerla de fondo con estas prensitas y de esa forma simular un cielo azul en las fotos de esta arañita saltadora, que como les digo es la segunda del día. La primera se nos escapó, pero bueno, esta espero que no se me vaya. Ahí, vamos a ver, ahí en estos momentos se está viendo hacia el frente. Lo que quiero es que quede viendo hacia el frente. Ahí está, creo que saqué una. Vean, amigos, esta fotografía que pude lograr por ahí, como pudieron ver, utilizando ese fondo, esa tela azul, se logra
una fotografía muy bonita como esta. Como pueden ver por ahí, es una tela que no refleja la luz, entonces queda muy bien para las fotos. Si hubiera en estos momentos un cielo azul, lograría un fondo parecido a este, colocando la hoja en la cual se encuentre la arañita hacia arriba, entonces lograría un color así muy similar a este. Pero bueno, en estos momentos, como pudieron ver, con esa tela logramos una muy buena foto. Vean amigos, por acá hay una especie de mosca que está algo tranquila por ahí. Vamos a ver si me puedo acercar con cuidado. No voy a utilizar el aumento en 2X, ya que tendría que acercarme mucho, y por lo general este tipo de moscas son algo asustadizas, entonces vamos a ver si así puedo lograr algunas fotos. Ahí de momento está quieta, se está yendo un poco hacia el frente. Vamos a ver si puedo sujetar esta hoja con cuidado. Ahora sí, vean, ahí la tengo. Vamos a elevar un poco la hoja y vamos a tratar de hacerle fotos por acá. Ya veo que está tranquila, entonces creo que sí va a ayudar para las fotos. Sí está posando bastante ahí, incluso se está limpiando la cara. A veces me gustaría hacer también video de animalitos así para que ustedes vean los comportamientos, porque a veces no es lo mismo ver una fotografía que ver el comportamiento ya del animalito mientras uno le está haciendo fotos. Es algo muy bonito también que no siempre se ve. Vamos a ver si puedo hacerle varias para tener alguna que quede bien enfocada. Por lo general este tipo de moscas, como en este momento, cuando yo trato de hacerle fotos un poco más de lado, ella nunca me quiere dar la espalda, porque si no, para ella ya sería un peligro si me da la espalda. Entonces vamos a tratar de hacer unas cuantas aquí como de lado. Creo que ahí tengo unas. La mosca ha estado bastante tranquila, entonces voy a tratar de hacerle una foto en 2X de aumento de lo que es el rostro. Vamos a ver si la logramos. Vean amigos, por aquí no sé si lo logran ver, hay unos hongos muy bonitos en esta ramita seca que me encontré por acá. Vamos a hacerle unas fotografías a ver qué tal quedan. Vean qué bonita que quedó amigos esta foto que le hicimos a este hongo que había por ahí en esa ramita seca. Quedó lindísimo. Y bueno amigos, ya se vino la lluvia amigos, entonces vamos a ir ya saliendo de aquí. Bueno gente, se vino la lluvia ahí en la montaña, como pudieron ver, logramos unas fotografías muy bonitas. Y ahora me vine para la casa para mostrarles cómo hago yo este tipo de difusores. Por acá tenemos lo que es el material que he utilizado para fabricarlos. Esto es un gavetero plástico, como pueden ver por acá. Trae por acá la compuerta, y de acá es de donde yo he sacado el material para construir este tipo de difusores, que es algo muy sencillo. Por eso anteriormente no he hecho un video sobre cómo los hago, ya que es algo más o menos rápido. Entonces vean, por acá está el difusor que utilicé yo en este video, y por acá tenemos lo que es el material. Este tipo de gaveteros plásticos ustedes los pueden conseguir en alguna plastiquería, también los venden en Amazon, vienen desarmados. Entonces lo que necesitan es recortar esta forma, que les voy a dejar por ahí las medidas para que ustedes vean más o menos cómo es que yo hice este. Acá ya sí puede variar mucho la forma en la cual
ustedes necesiten recortar esta curva que están ustedes viendo por aquí, ya que va a variar dependiendo del lente que ustedes utilicen. Vean, por ejemplo, en este, por aquí, yo lo recorté de forma que, vamos a ver, de forma que abroche y no tenga prácticamente nada de movimiento. Entonces ahí es donde puede variar la medida en la cual ustedes recorten esto. Eso ya es cuestión de ir jugando ahí con esto. Entonces bueno, así más o menos es como lo construyo. Y lo que son los broches, vean, estos broches que coloqué por acá, este par de broches los coloqué con esta abrochadora que trae por aquí todos los brochecitos. Este tipo de abrochadoras ustedes las pueden conseguir en alguna pasamanería, por ejemplo, entonces, o también en algunas plastiquerías creo que hay. Entonces bueno, de esa manera ustedes ponen acá los broches y ya cuando tienen la medida y todo, ustedes van a lograr esto que tenemos por acá. Vean, que es lo que nosotros necesitamos para hacer fotografía macro y tener una luz bien difuminada. No necesariamente tiene que ser el material de estos gaveteros. Hay otros tipos de materiales muy similares, como por ejemplo los que traen algunas portadas de algunos libros. Lo que nosotros buscamos es que la luz se nos difumine de esta manera. Vean, por acá con este foco, vean ustedes lo bien que se difumina la luz. Eso es lo que nosotros buscamos en un difusor para fotografía macro. Este tipo de material, como ustedes pueden ver, difumina muy bien, y eso es entonces lo que nosotros necesitamos para construir un difusor como este, que es algo, la verdad, muy sencillo. Voy a dejarles, como les dije, por ahí más o menos lo que son las medidas para que ustedes puedan hacer uno como este y lo puedan utilizar para fotografía macro. Entonces vean, nuevamente, vean lo sencillo que es colocarlo, y también para transportarlo es muy fácil. Desabrochamos rápidamente y ya ustedes lo meten en su mochila para cámaras o en lo que sea que ustedes utilicen para transportar su equipo. Vean que no ocupa ni siquiera mucho espacio, y así es como yo he fabricado entonces mis difusores para fotografía macro. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle me gusta. Nos vemos en la próxima. Pura vida.